platicar la historia de Yeshua ben Yosef y la encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4. Si por favor me puedes seguir, aquí es donde vamos nosotros a iniciar un precioso viaje que la Escritura lo ha marcado, porque es algo muy importante y que, como les decía yo, una historia poco conocida cuando debes conocer la profundidad. ¿Ya lo tienen? Entonces, primeramente es esto para que entendamos como escribía el autor de este evangelio cuando él escribió lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Parece, hermanos, que estos dos últimos versículos el Señor nos escribió para mí. Parece que esos dos versículos realmente constituyen para este mensaje lo que quiero yo expresar. Amén. Déjenme leerlo otra vez, porque así tal cual parece que está perfectamente definido y detallado en lo que queremos decir. Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Y luego dice el verso 4: para que conozcas bien. ¿Qué hay que conocer bien? La verdad. Una vez más yo les pregunto, ¿qué hay que conocer bien? La verdad. La verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces vamos a hacer un pequeño viaje al pasado, pero no solamente vamos a hacer un pequeño viaje al pasado para recordar algunos de los acontecimientos que están registrados en los evangelios, sino vamos a tratar, hermanos, de ver el contexto. Decía alguien, el contexto lo es todo. No podemos, ¿verdad?, descontextualizar a un personaje y colocarlo como si fuese otra historia. ¿Ok? Si nosotros, como escribe en Lucas, Teófilo, tenemos la intención de conocer las cosas desde su origen, entonces nosotros tenemos que ver el contexto alrededor de esa historia, porque el contexto te abre el panorama y te revela muchas cosas. Quiero que vaya conmigo a el libro de Hechos 26, versículo 14. Hechos 26, 14. Ahora, para que notemos algo muy interesante, muy interesante, que precisamente tiene que ver con lo que vamos a decir en esta ocasión. Oh mi Dios, dejemos que la Biblia hable, amén, porque ella nos tiene mucho que enseñar. Dice el verso 14, 26, 14, lo leo, estamos grabando todo esto. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Ahora voy a leer una vez más, por favor, para que vayamos tomando nota de algunos detalles que son, ¿verdad?, esos aspectos que nos interesan y que usted debe de conocer, que usted debe de entender. Pero no, veamos, ¿verdad? Estaba el apóstol Pablo relatando el momento de su conversión, cuando nuestro Señor Jesucristo, de una manera sobrenatural, como un resplandor, hace que Pablo caiga a tierra. No se sabe si cae del caballo o si cae caminando. No lo dice la Escritura. Pero dice, eso no es lo importante es lo primero. La parte cuando dice:
y decía en lengua hebrea. Decía en lengua hebrea. Eso es importante notar, porque las palabras que aparecen en algunas Biblias en rojo son las palabras de Jesús. Y son las palabras que han sido traducidas de las palabras originales al idioma griego. Y obviamente del idioma griego fueron traducidas a un sinnúmero de idiomas, ¿verdad? Seguramente al latín, y hoy en día nosotros tenemos traducidos en castellano. Así que lo que ocurrió camino a Damasco, para entender mejor, es lo que la Biblia nos está diciendo. Jesucristo, Yeshua, le habló al rabino Saúl, el rabino Saúl le dijo, ¿verdad?, en lengua hebrea, estas palabras que hemos traducido, como Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te das cosas contra la región. Eso no fue en español, ¿lo entiende? Eso no fue en griego, ¿lo entiende? Eso fue en hebreo. Nota muy importante, porque la lengua del Mesías, la lengua de nuestro Señor Jesucristo, la lengua de Yeshua, era hebreo. ¿Se lo entiende? ¿Cuántas personas hoy en el mundo sabrán que Jesús hablaba hebreo? Muchas personas han de suponer que Él hablaba español, y quizá, vaya, para Él no es imposible, ¿verdad?, hablar cualquier lengua. Sin embargo, cuando la Biblia se anotaciones como esta, es porque nos quiere decir algo. ¿No lo creen así? Ahora, sigamos en el análisis del versículo. Pablo entendió el idioma hebreo. ¿Por qué Pablo entendía el idioma hebreo? Porque él era judío, porque él conocía bien el hebreo. Que para ser un rabino, un fariseo de fariseos, doctor de la ley, ¿verdad?, instruido a los pies de Gamaliel, era porque él entendía el idioma de hebreo. Y la escritura, que lo que representaba el Antiguo Testamento estaba escrita en hebreo, pero también había sido, a pocos siglos, había sido traducida al griego, ¿sí? Entonces, Pablo entiende, partamos desde aquí, Pablo entiende lo que Yeshua le está diciendo, ¿sí? Porque entiende el hebreo. Sencillo, ¿por qué entiende el hebreo? No es un don, es un idioma muy usual para él. Es como para nosotros hablar nuestro idioma. Bueno, entonces contestó: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy. No le dijo: yo soy Jesús, porque Jesús es la traducción de su nombre. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Porque el nombre de Jesús en el idioma hebreo no tiene ningún sentido, ningún significado, porque nuestro Señor Jesucristo ni siquiera escuchó en su vida el nombre Jesús. Acostumbramos vivir de lo básico, pero tenemos que rascarlo profundo. Él le dijo: Ani Yeshua, yo soy Yeshua, que es su nombre en hebreo, porque Yeshua en su cultura y en su nombre tiene todo el significado. ¿De acuerdo? Así que si hoy en día a alguien le dices: oye, ¿has escuchado alguna vez el nombre de Yeshua? Le vas a decir: sí, Yehoshua. Pero Yeshua es la contracción de un nombre un poco más amplio. Esto es algo característico del idioma hebreo, que los nombres se pueden contraer. Algo como lo que nosotros usamos, ¿verdad? De nombres largos los hacemos cortitos, ¿sí? Pero el significado no se pierde, sino que Yehoshua es la contracción, Yeshua es la contracción de Yehoshua, que es el mismo nombre que se utiliza en el Antiguo Testamento en el libro de Josué. ¿Ok? Y significa Yahweh es salvación. ¿Sí? Yahweh, Yeshua, o la salvación de Yahweh. ¿Recuerdan esta palabra que ustedes conocen, que pronunciamos constantemente cuando decimos aleluya? Que quiere decir alaben a Jehová, pero que en el original quiere decir alaben a Yahweh. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, entonces estamos contextualizando una pequeña porción de la escritura que el mundo ignora y la tenemos aquí. Yo pienso así, ¿verdad? Porque vamos pasando por alto muchos de esos detalles, y como avanza eso, después nos encontramos con un personaje totalmente diferente en la historia popular. Pero en la Biblia hay alguien llamado Yeshua, hijo de Miriam y de Yosef, ¿sí?
que vivió en la tierra de Israel y que fue judío. ¿Cuántas personas hoy en día entenderán que Jesús es judío? ¿Cuántas personas hoy pensarán en estos días que Él es judío? Bueno, dice, yo soy Ani Yeshua, a quien tú persigues. Ok, ese detalle es tan importante, hermanos, porque nos está diciendo cuál era su cultura, nos está corroborando. No había un pueblo en la tierra que esperara a un Mesías, solamente había un pueblo en la tierra que esperaba a un Mesías, en Israel. Vamos a comenzar ahora sí. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, verso 4 al verso 7. Qué hermosos pasajes, qué hermosas historias. Qué bendición poder conocer por la palabra de Dios. Lucas 2, verso 4 al verso 7 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Aquí hay otro dato muy importante, hermanos. Jesús, al que, o Yeshua, ¿verdad?, en su nombre hebreo, a quien decía Yeshua, hijo de David, o Yeshua ben David. ¿Por qué le decían a él cuando se lo encontraban así? Porque él era un descendiente de David. Y era imposible que quien fuese el Mesías no fuera de la casa de David. Entonces aquí hay una indicación muy importante por qué Jesús realmente es el Mesías. Es una confirmación porque José, su padre, era del linaje de la descendencia de la casa de David. Por eso es que él es censado aquí en la ciudad de Belén. ¿Ok? Esto es una confirmación que Él es el Mesías, que el Señor es el Mesías. Y dice, para ser empadronado con María, su mujer. Otro de los detalles que vamos a ir encontrando son, por ejemplo, la traducción de los nombres, ¿verdad? Los nombres, por ejemplo, el nombre de Jesús alrededor de todo el mundo se ha traducido y se ha adaptado a los idiomas de las personas. Así que si ustedes van al Polo Norte, o si ustedes viajan a Asia o viajan a otros lugares, las pronunciaciones de los nombres parece que varían, lo cual no debiese de ser, porque el nombre original es el nombre que se debe de respetar por respeto a las personas. Ok, bueno, porque ese es el nombre que se nos colocó. Los nombres no tienen traducciones. Los nombres simplemente son los nombres, son los mismos nombres los que tienen que estar en todo lugar. Bueno, ok, eso es un dato no tan relevante quizás, ¿verdad? Pero bueno, el nombre de María, si José le hubiera llamado a María, María no hubiera sabido a quién le hablaba, porque obviamente una vez más es la traducción de un nombre usado dentro del contexto hebreo, que es Miriam. Miriam es el nombre original del idioma hebreo. María ya fue una traducción, ¿verdad?, del nombre, o transliteración también se podría decir, porque fueron ajustando según la acentuación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces aquí vemos María, su mujer, no, detalle importante aquí, desposada con él, la cual estaba encinta. Esto quiere decir que estaba comprometida con José, pero todavía no había tenido relaciones sexuales. ¿Ok? ¿Sí? Entonces dice, ella estaba encinta, y dice, ya que José está allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿A quién dio a luz María o Miriam? Cuando la Biblia dice su hijo primogénito, sí, ¿verdad? Ok, entonces eso va muy rápido. Es el primero. Si es el primero, quiere decir que hubo muchos, que hubo un segundo, un tercero, un cuarto, una quinta, una séptima, un décimo. Bueno, ok. Dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, entonces, hermanos, número uno, lo que me interesa poder mostrarles este detalle. Es tan simple. Jesús nació en la tierra de Israel, vivió en la tierra de Israel, murió en la tierra de Israel, pero resucitó en la tierra de Israel. Toda su vida se desarrolló allí. Entonces, para mucha gente que vivía en Nazaret, en Belén, en Judea, en Jerusalén, él era muy familiar, ¿de acuerdo?
¿Sí o no? ¿No es Jesús, el hijo del carpintero? ¿No es acaso el hijo de María? Ahorita lo van a ver. Era común. Si les era común, era porque quizás vestía como ellos, hablaba como ellos y se conducía como ellos. ¿Sí o no? Con esto, hermano, podemos entender, ¿verdad? Que Jesús es de un pueblo, posee una cultura, un idioma, ¿ok? Él no usa una túnica romana, no usa un velo rojo, porque así no viste un judío. Un judío viste generalmente con un manto blanco al frente y atrás, con unos hilos colgando, ¿verdad? A lo largo todo. Eso se llama un talit, un manto de oración. Y muchos de ellos se enredan aquí unas cintas en las manos, ¿okay? Para ellos eso es familiar. Para el occidente, para América, para el occidente, para nosotros, eso es algo peculiar. ¿Sí me está entendiendo? Sencillo, ¿verdad? Así que como el mundo a veces mira a la persona maravillosa de Jesucristo de Nazaret, empieza no a ser tan familiar como la Biblia lo describe. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Siguiente versículo, Lucas 2, 21, 22. Aquí tenga su Biblia abierta. Miren lo que dice la Escritura. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Revisemos una vez más para que pueda yo ir detallando. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Así que Yeshua fue circuncidado. Entonces, como la ley de Moisés lo indicaba, ahora, ¿a quiénes se circuncidaban? A todos los varones. No me refiero a eso, perdón. ¿Qué pueblo tenía la característica de circuncidar a sus niños? El pueblo judío. Por lo tanto, papá y mamá entienden que ese niño es un niño judío y hay que circuncidarlo. Entonces, Jesucristo celebró, ¿verdad? Esta es la señal del pacto de Abraham. La señal del pacto de Abraham en hebreo es el Brit Milá. Y todo judío nacido de mujer judía, ¿verdad? Se circuncida, se pone el prepucio como una señal de pacto con Dios, ¿sí? Así que Jesús a los 8 días es circuncidado con la señal del pacto de Abraham, porque es un niño judío. Bueno, vayamos ahora al verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron al templo para presentarle al Señor. Y esto es verdad que a los 30 días él fue llevado al templo para ser presentado al Señor, porque cuando nacía un niño varón primogénito había que hacer esto y había que presentarlo al Señor. Bueno, ok, eso y cada una de las cosas que vamos viendo, hermanos, aunque a pesar de que las encontramos en la Escritura, muchas veces las pasamos por alto, pero no están puestas por casualidad, no están puestas por accidente. Nos están indicando algo muy importante, nos están diciendo algo muy trascendente y algo muy relevante. Vamos a ver a Juan capítulo 10, versículo 22 y 23. Juan 10, lo leo. Juan 10, 22 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y dijeron: ¿hasta cuándo nos turbáis? Nos turbarás el alma. Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Entonces, quiero hacer una nota importante en estos dos versículos, hermanos. Número 1, que Jesús celebró la fiesta de la dedicación. Jesús celebró, o Yeshua celebró la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación es la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah se celebra en el mes de diciembre. El mes de diciembre corresponde al clima de Israel, así como lo está diciendo. ¿Era qué? Era invierno.
hacía mucho frío. ¿Han sentido, discúlpeme, que sea yo tan obvio, pero hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Saben cómo es el invierno? Usted en invierno, sale usted en invierno así destapado y la gente anda en los jardines, en los campos en invierno. ¿Qué hace la gente cuando hace mucho frío? Y los animalitos, eso sí aguantan. Porque los pastores no aguantan los inviernos. ¿Entiende usted? ¿O tengo que ser más explícito? En los inviernos nadie quiere salir. Todos en invierno nos guardamos en nuestra casita y nuestros animalitos también. Entonces Jesús no nació en invierno. Él nació en otra temporada del año porque la Biblia dice que los pastores estaban en Belén cuidando de las ovejas, ¿verdad? Y las ovejas de la tierra de Belén eran las mejores ovejas, y los pastores que cuidaban esas ovejas no solo cuidaban ovejas, ellas sabían que estaban pastoreando las ovejas para el sacrificio del templo. Muy bien, entonces bendito sea el Señor que nos va a abrir el entendimiento sobre todo lo que es, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jesús celebraba la celebración de Hanukkah. Esa es la celebración de la que hace referencia a la Biblia aquí. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de Hanukkah, de la dedicación, y Jesús andaba en el templo por el pórtico, no andaba por casualidad, estaba allí porque era parte de la celebración. ¿Okay? En la celebración de Hanukkah se encienden 8 velas que representan los 8 días en el que antes del nacimiento de Jesús, hace unos 150 a 200 años, el pueblo de Israel peleó una guerra civil. Esa es la época de los macabeos. ¿Okay? Los macabeos eran una de las familias judías de los que era, ¿verdad? De la familia de los sacerdotes. Había otra familia, la familia de los macabeos era la que luchaba por conservar, ¿verdad?, el conocimiento y las creencias del pueblo de Israel ante la amenaza del Imperio Romano. Ya habían vivido la amenaza de Grecia y ahora venía el Imperio de Roma. Pero había otra familia que estaba aceptando, ¿verdad?, por tratar de sobrevivir ante la potencia de Roma, estaba asimilando todas sus costumbres, enseñanzas, religión, creencias, y estaba haciéndose lo que siempre ha sucedido, una mistura, una mezcla, una revoltura de creencias que desembocaban en algo que era parte verdad y que era parte mentira, hasta el día de hoy, ¿verdad? Bueno, entonces esa victoria que Dios le dio a los macabeos, ¿verdad?, en 8 días representó una vez más el permitir que la nación de Israel, o los pocos, el remanente fiel, pudiera guiarse a través del ministerio de los sacerdotes y de los levitas del tabernáculo. O sea, ellos eran, ¿verdad?, autoridades políticas y eran autoridades religiosas. Es el caso de Anás y Caifás, ¿okay? El suegro y el yerno, que estaba uno metido como sumo sacerdote y el otro tenía un respaldo político de Roma. Entonces era un problema terrible. Luego les explicaré de eso. Oh Dios mío, ¿cuántos hay de esos en estos tiempos? Bueno, seguimos. Entonces es importante, hermanos, entender este detalle, ¿verdad? Jesús no solo celebraba Hanukkah, sino Él celebraba todas las fiestas bíblicas, porque cada una de las celebraciones usted lo encuentra que Él está allí presente. Él celebró la fiesta de la Pascua, celebró la fiesta de Pentecostés, celebró la fiesta de las primicias, celebró la fiesta de los panes sin levadura, celebró la fiesta de los tabernáculos, celebró la fiesta del día de expiación, celebró la fiesta del toque de trompeta. Son las 7 fiestas bíblicas que desde el libro del Antiguo Testamento, desde la Torá o la ley de Moisés, estaba ordenado por Dios que todo judío debía celebrar. Ahora, no solo todo judío, sino usted y yo ya sabemos que el Señor, ¿verdad?, que Dios dice, ¿verdad?, para todos, ¿verdad?, los que judíos son judíos, pero que estén, ¿verdad?, que sean parte del pueblo. Esa será otra enseñanza. Vamos a Lucas capítulo 3, verso 46. Estamos contextualizando la historia con los detalles que la Biblia nos relata como muy importantes. Lucas 3, verso 46. Lucas 3:46. Ok, creo que no está, ¿verdad? A ver, Josué, sígueme por favor en la siguiente. Estudiaba la siguiente línea, Josué.
Parece que es Juan entonces, ¿no? ¿De Lucas? Sí. Dejen de revisar. ¿Cuál es el texto? Lucas 3:46. Él estudiaba, ¿se acuerdan de ese pasaje donde está con los doctores de la ley? Si alguien me puede ayudar. A lo mejor sí, así es, cuando él se perdió, a lo mejor no era el 4, a lo mejor era el 13. Vamos a ver. En el 43, pero de 2. Lucas 2:43. Ah, gracias, hermana Lidia. Dice, ok, verso 41, Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Si él iba con ellos, pues se celebraba la fiesta de Pascua, claro que sí. Y cuando tuvo 12 años, esta indicación, cuando tuvo 12 años Jesús, es una fecha muy importante dentro de las costumbres judías que se celebra la fiesta o la costumbre del bar mitzvah, o en el caso de la mujer, el bat mitzvah. Así que Jesús no celebró ni los 18 años, ni los 15 años, ni los 21 años, sino celebró el cumplimiento de una etapa en su vida que la Torah decía, ¿verdad? El hijo del mandamiento. Entonces, es cuando llega esta etapa en la vida de un niño judío, él ya puede comenzar a participar, ¿sí?, de la predicación de la palabra, y entonces se puede involucrar. Antes no, antes se escucha y guarda silencio, pero cuando cumple esa edad, los 12 años son para las mujeres y los 13 años son para los varones. La celebración judía es la bar mitzvah, que quiere decir hijo del mandamiento, y los 12 años para las mujeres es bat mitzvah, quiere decir hija del mandamiento, ¿verdad? Y las niñas también celebran, y entonces ellas también pueden comenzar a participar, antes no. Ahora la pregunta que todos ustedes están diciendo, el pastor se equivocó porque allí dice que Jesús, cuando tenía los 12 años, estaba, ¿verdad?, en Jerusalén con los doctores de la ley. Bueno, hay un detalle muy interesante con respecto a la vida de Jesús, y es que nosotros sabemos, y la Biblia lo relata, que María y José no tuvieron relaciones íntimas hasta después que nació Jesús. Pero eso indicaba, ¿verdad?, que José no era su verdadero papá. ¿Lo entienden? Así que si él no era su papá, entonces se pensaba que Jesús estaba fuera, fue un hijo de madre soltera, no, o hijo de fornicación. Hijo de fornicación. Y cuando sucedía este caso en un hijo judío, entonces a los 12 años se presentaba. Asunto resuelto, ¿no? Tuvimos que explicárselo a una persona que leyó unos libros y dice, no entiendo por qué aquí dice 12 y aquí dice 13, si Jesús a los 12, en fin. ¿Lo entendieron? Y aparte de que lo presentaron cuando niño, lo volvieron a presentar. Así es en la celebración, porque en el bar mitzvah se declara que es un hombre ya. Pero, ahí viene otra celebración a los 30 años de edad. A los 30 años de edad el primogénito toma posesión de los negocios del padre. Y es en el momento en el que el papá pone un anillo, pone un calzado y pone una túnica y presenta a su hijo y dice, a todos, este es mi hijo, ¿verdad? Y él ahora, todo lo que quieran ver de los negocios, véanlo con él. Y le entrega a él. ¿Entiende por qué a los 30 años de edad el cielo se abre y una voz del cielo dice, este es mi hijo amado que tengo complacencia? Porque el mismo padre estaba cumpliendo esto, a la edad de 30 respaldaba a su hijo, ¿no? Oh, Dios mío, gloria a Dios. Entonces sigamos aquí en el versículo, estamos en el verso 42. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que supiese José y su madre. Nota importantísima, es lo que estamos diciendo. ¿Por qué la Biblia no dice su padre y su madre? ¿O por qué no dice la Biblia José su padre y su madre? Porque la Escritura misma nos está diciendo que el Padre de Jesús es el Padre Celestial. ¿Amén? Okay. Dice verso 44, y pensando que estaba entre la compañía, tuvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
Note esta palabra, verso 44, los parientes. Quiere decir que la Biblia en el idioma se puede entender los que son los parientes y los que son los hermanos y las hermanas. ¿Sí? Bueno, entonces dice, pero no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció de 3 días después que le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la Torá. Eso es la ley de Moisés. Y oyéndole y preguntándole. Bueno, ok, ¿sí? La edad estaba autorizada y él podía comenzar a participar, así que por eso no hay problema en que los rabinos, los doctores, los escribas le digan, tú no puedes estar aquí, sino que ellos están ya con él, ya está autorizado de poder participar de todo esto. Con esto podemos decir, hermanos, que Jesús o que Yeshua conocía la Torá, conocía muy bien la ley de Moisés. ¿Sí? Vamos a corroborar con otra cita algo importante. En Mateo 1:15, a ver si no me equivoqué, es la siguiente, Josué, en el bosquejo, si lo quieres corroborar. O 1:25, a ver. Ok, otra cita importante, miren, en el 1:25 dice, Mateo 1:25, pero esto es hablando de José y María. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Vamos a repetirlo. Dice, esta es la historia, y voy a leer desde el verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En este momento José y María no habían tenido ninguna relación de tipo sexual, pero no la conoció. Cuando la Biblia dice no la conoció, está diciendo que no habían tenido contacto sexual. ¿Sí? En todos los pasajes en que usted vea esta expresión, usted va a entender que la Biblia está diciendo no hubo contacto. O sea, María y José estaban casados, ya estaba desposada, estaba comprometida y estaba ahí, y él estaban juntos, pero no habían tenido contacto. Después nació Jesús y miren lo que dice la Biblia, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Okay? Entonces, si Jesús tuvo más hermanos y hermanas, es porque hubo una intimidad y una relación, lo cual, ¿verdad?, nos debe ayudar a entender que cada uno, por el lado de José y por el lado de María, eran pues, personas judías, personas normales, solamente eso. Y le puso por nombre Yeshua. Bueno, sigamos la Biblia en Mateo capítulo 15, verso 55, y casi voy a terminar ya. Mateo capítulo 15, verso 55, solo estamos leyendo lo que la Escritura nos enseña. Perdón, es 13:55, Mateo 13:55. Vean con qué familiaridad la gente conoce a Jesús. Y dice, dice el verso 55, ¿no es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? ¿Cómo se llamaban sus hermanos? Jacobo, José, Simón, Judas. ¿Cuántos son? 1, 2, 3. Aquí están 4 anotados. 4 nombres. Nota muy importante. Nota muy importante. El primer nombre de sus hermanos corresponde al nombre de Jacobo que estuvo con él con los 12. Corresponde a al principal líder del Sanedrín, el principal líder del concilio de Jerusalén. Este Jacobo, que es su hermano, que estuvo con Jesús y que creyó que él era el Mesías, es el Jacobo al que se menciona con el nombre de Santiago. El nombre de Santiago es, obviamente, una vez más, una traducción. El nombre de Santiago en el idioma hebreo no existe, es una transliteración, una composición que se le aplica, ¿verdad? Santiago es juntar dos, ¿verdad? Es un anexo posterior, quizás en el siglo III o IV. Y está diciendo, ¿verdad? Santiago. Tiago es, una vez más, la traducción de Jacob. Jacob viene de Jacob. Entonces, Jacobo es Jacob. Este Jacob es hermano del Señor, que estuvo con él, pero que es el líder del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15.
al que viene Pedro y ellos, porque Jesús mencionó a 3 columnas de la iglesia, 3 columnas y baluartes, Pedro, Juan y Jacob. Bueno, este mismo Jacob es el escritor del libro de Santiago. Él es el hermano del Señor. Cuando lea usted el Nuevo Testamento va a encontrar, ¿verdad? Esa referencia es Jacob. Es su nombre verdadero, así que el libro debiese ser, ¿verdad? Titulado el libro de Jacob, el hermano del Señor. Después ustedes quiero que lo estudien en casa. Después, ¿Las 3 columnas? los 3 pilares, ¿verdad? Que es Pedro, Juan y Jacobo, o Jacob. Esto lo encuentra en Hechos capítulo 15, porque ellos eran de los hombres de influencia importantes en el concilio de Jerusalén. Muy bien. Después dice el 56, no están todas sus hermanas con nosotros. Entonces el Señor tenía hermanos y tenía Hermanas. ok, ya vimos la diferencia del versículo anterior donde dice tus parientes. Ok, sus parientes podrían ser sus primos, podrían ser, pero cuando la Biblia también usa tus hermanos y tus hermanas, no se refiere a sus primos, se refiere a que eran sus hermanos. Ok, dice, no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene estas cosas? Vamos a concluir Lucas capítulo 4, verso 16. Oh, qué bonito es esto, qué bonito es esto. Conocer más al Señor, es un mandato conocerlo a Él. En Lucas 4, 16 la escritura dice, vino a Nazaret donde se había criado, así que Él no se fue ni a la luna, no se fue al Tíbet, no se fue a hacer mantras, no se fue a Teotihuacán. Él estuvo en Nazaret, Él estuvo en su tierra, de allí no salió. ¿Por qué? Porque allí se crió. Amén. Ahí se crió. ¿Cuántos han criado hijos? ¿Entendemos qué es criar hijos? ¿Qué es criar hijos? Muy bien. Entonces vino a Nazaret donde él había sido educado. Y en el día de Shabbat, o sea, el día de reposo, reposo es la traducción de la palabra usada en el día del descanso del Señor, pero la palabra original es Shabbat. Bien, desde la Torah, desde el Antiguo Testamento siempre se usó la palabra Shabbat. Entonces, el Shabbat, ¿qué día es el Shabbat? No, están equivocados. Descanso. No les enseñaron bien. Dentro de la Biblia, no es cierto, es una broma, es una broma. Dentro de la Biblia, hermanos, en Israel los días son contados de tarde a tarde. Lo pueden leer en el Génesis, Dios mismo dijo, ¿verdad? Y fue en la tarde y la tarde. En la tarde y la mañana un día. Gracias, Juan. La tarde y la mañana un día, así que el día vuelve a comenzar en la tarde, entonces el día del Shabbat comienza viernes por la tarde. Hoy en día, hasta hoy en día en Israel, los días comienzan a la puesta del sol. En el momento en que el sol se oculta, comienza un nuevo día. ¿Ok? Entonces, Shabbat comienza al atardecer y el viernes y termina el sábado por la tarde. Entonces, dice, y en el día de reposo entró, ¿dónde entró, hermanos? Entró a la sinagoga. ¿Quiénes acostumbran a entrar a las sinagogas? Los judíos. Ahora fíjese lo que dice, conforme a su costumbre. Quiere decir, ¿verdad?, que el Señor hacía todo lo que correspondía. Ahora, nota importante, porque cuando nosotros decimos es que el Señor vino a cumplir la ley, no a abrogarla, la cumplió porque la tenía que cumplir. Pero no es así. Yo estoy seguro que el Señor disfrutaba todo esto. ¿Sí? No era una imposición de una carga que dice que ahora tengo que ir y tengo que cumplir porque soy el Mesías y tengo que cumplir. Si no cumplo, entonces no. Veamos esto interesante. Pregunto una vez más, ¿cuántas personas hoy en el mundo entero se ponen a reflexionar estas cosas? Bueno, entonces entró a la sinagoga, entró naturalmente, entró normalmente, cada Shabbat, cada día de reposo. Él iba, no faltaba. ¿Por qué no faltaba? Porque así era su costumbre. ¿Ok? Entonces, en la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen costumbre. O sea, algunos adoptan la costumbre de la inconstancia, pero Jesús no era así, ¿verdad? Él iba y cada Shabbat lo veían y decían Shalom, Yeshua ben Yosef, ¿verdad? Shalom, Burahá.
¿ok? Llegaba con su talit y hacían la oración, ¿verdad? Con la escritura, Baruch atah Adonai, y empezaba a decir en el idioma hebreo todas esas expresiones, ¿ok? ¿De quién estamos hablando? De Yeshua, del que la escritura nos está revelando aquí. Dice, y se levantó a leer, ¿ok? No sé si tenga que decir, pero es importante decirlo. En las sinagogas las escrituras se leen en hebreo, ¿sí? Otros idiomas no son convenientes. Los judíos, ¿verdad?, aman, atesoran y valoran mucho su idioma, porque dentro de su idioma y dentro de cada letra, cada aleph, bet y metalet, hay un código entregado por Dios para ellos, ¿sí? Que cada letra acrecenta la profundidad del conocimiento de la palabra de Dios, la revelación. Por eso Jesús decía, ni una jota ni una tilde pasará, ¿okay? Y el que cumple el más pequeño de los mandamientos. O sea, a la palabra, hermanos, hay una atención increíble, ¿okay? Que proviene del idioma, del mismo idioma. Por eso, o sea, no es siempre en hebreo, ¿verdad? No vamos a encontrar la lectura de las escrituras en latín o en alemán. No es lo conveniente estando en la sinagoga es la lectura en su idioma original, ¿sí? Entonces, ¿en qué idioma leyó él? En hebreo, ¿verdad? Se leyó el libro del profeta Isaías. Ok, hermanos, ya vamos a terminar. Es necesario que noten lo último que quiero que vean. Juan capítulo 1, verso 38. Juan capítulo 1, verso 38. Ok, muy bien, ahí está, déjenme leer, dice, y volviéndose Yeshua y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Cómo lo llamaron? Ok, que traducido es la escritura, ¿verdad? En algunos detalles se mantuvo tal cual. Rabí es una palabra hebrea. A Moisés se le llamaba Moshe Rabenu, o sea, Moisés nuestro maestro. Entonces, no es accidental que el escritor del Evangelio Juan haya puesto esto, diciendo, le llamaron Rabí, y luego ponga abajo que traducido es. Ahora, ¿por qué le llamaron Rabí? Porque era judío, como judío, fue educado, estaba en la sinagoga, había sido formado, y él era un rabino. Él era un rabino. Él no era otra cosa. O sea, no era un tibetano, no era un Dalai Lama, no era un evangélico. Aleluya, gloria a Dios, amén. Él era un rabino judío, seguramente, judío ortodoxo. Seguramente con un poquito más de tino sería, ¿verdad?, quizás identificado o colocado, y esto ya es cuestión personal mía, como dice Lucas, ¿verdad?, de investigación, entre el grupo de los fariseos, por, ¿verdad?, mucha de la explicación y de la enseñanza, y porque constantemente los fariseos vienen y lo consultan y lo buscan. Usted tendría que hoy mirar de alguna manera una imagen de cuál es la apariencia de un rabino judío ortodoxo, para que usted diga, caray, no se parece a nada de lo que yo había visto. La gente respetaba a Jesús, él sabía que era un hombre de autoridad. Él no era un sacerdote levítico, porque no era de la tribu de Leví, pero él es un sacerdote según el sacerdocio del primogénito, que corresponde al orden de Melech Tzaddik o de Melquisedec, que es un sacerdocio superior al sacerdocio del orden levítico. Por eso a Yeshua no lo ves ministrando en el tabernáculo, pero a él lo ves ministrando delante de la presencia de Dios. No es que Yeshua, ¿verdad?, no pudiera y él estuviera aislado de eso. No, es que él no era de la tribu de Leví, y solo la tribu de Leví podría ministrar en el tabernáculo con los sacrificios, ¿okay? Pero él vino a ser nuestro sumo sacerdote de un orden superior.
Entonces usted se pone a leer todo el libro de Hebreos y usted ve, eso es a lo que Dios se refiere. Por eso es el primogénito, ¿okay? El único en su clase. Cuando la Biblia dice primogénito, está diciendo Jesús es el único en su clase, pero cuando dice primogénito, es el primero entre muchos. Ok, entonces hermanos, es una nota muy interesante entender esto, ¿verdad? Acerca de el ministerio y la identificación. Por eso vienen constantemente los fariseos y le preguntan aquí, ¿verdad? Le dijeron rabí, dice, volviendo, y ellos le dijeron rabí, que traducido es maestro. Muy bien, vamos a ponernos de pie, por favor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Sí, hermano.